Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Jesucristo es Jehová. Tengo aquí tres literaturas que representan tres interpretaciones históricas. Y espero que al final de este video pueda compartir contigo unas evidencias históricas que demuestren la respuesta a esta pregunta. Jesucristo es Jehová. Entonces, miremos, tengo aquí como primera la Biblia. La Biblia interpreta y le da sí a esa respuesta, porque interpretan de Génesis hasta Apocalipsis una historia de la revelación de un Dios a toda la humanidad, donde a través de Jesucristo vino a traer la salvación y a manifestar el amor a todo el mundo. Y así se interpreta como desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revelándose al mundo. Tengo también el Tanakh, que el Tanakh sería lo que nosotros conocemos como Viejo Testamento, pero el Tanakh es la literatura de origen judeo-hebreo, donde la historia es presentada por ellos y para ellos históricamente para distinguirse y separarse de otras naciones y otras tradiciones que los antecedían y eran presentes a su marco histórico. Por eso a través del Tanakh está su historia como grupo étnico, su cultura y su Dios, el Dios en su literatura, Jehová, Yahweh, Hashem o el Señor, el nombre. Y por eso su pueblo escogido, por eso sus pactos, por eso sus promesas solamente para este pueblo escogido, a diferencia. Y Jesús en la historia fue un judío hebreo que nació y fue instruido en su cultura, en su tradición, y en todo lo que compete a su grupo étnico, su Dios, su templo, sus tradiciones. E históricamente existía también toda esta otra literatura. Y esto representa al Oriente. Y aquí tengo lo que son los Upanishads, el Bhagavad Gita. Tengo de China el Tao, que significa el camino. Tengo el Avesta, que es como decir la Biblia persa. Entonces necesitamos conocer históricamente esta realidad, que toda esta literatura representa a un espíritu de vida. Representa, como decir, una conciencia. Representa intereses, ideas, representa leyes y sistemas. Representa mucha humanidad, que por miles de años antecedió estas historias, estas ideas, esta humanidad. Y entonces necesitamos ver a través de la historia como evidencia, porque Jesucristo no era Jehová. Entonces quiero compartir algunos textos bíblicos que podamos mirar, como Ezequiel capítulo 20, verso 5, para ver como ejemplo. Quiero mirar algunos ejemplos. Ezequiel 20, 5 dice: dale el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí a Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne de que yo, el Señor, sería su Dios. Vemos como aquí hizo un juramento solemne el Señor que sería su Dios. También voy a buscar a Éxodo capítulo 3, verso 15. Y en lo que busco eso, quiero hacer el comentario de que Jesús en Mateo dijo, sobre juramento, dijo: no juréis
sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Podemos ver cómo en la historia un ser humano, pasado a unos principios, entonces vino a sus contemporáneos a dejarles saber un espíritu diferente al que ellos contenían. Y por eso, como decir, el valor de la sinceridad en las palabras, de que cuando digas algo, dale el peso y valor. Reconoce con quién estás hablando y reconoce el espíritu, el valor de tus palabras. Y por eso vemos esta realidad. No hay que jurar, no juréis. Vemos en Éxodo capítulo 3, verso 22, donde dice, 3:15, perdón. 3:15 dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Si Jesús hubiese sido Yahweh, Dios, ¿no crees que a través de todos los evangelios hubiesen habido ciertas menciones de esta realidad por el fin de un espíritu eterno? Preservar su nombre. Y vemos que no fue así. Al contrario, cuando Jesús habló de mi Padre, mi Dios, o yo y el Padre uno somos, según Juan 10:30. También podemos ver Juan 17:21. El Padre representaba para Jesús, el ser humano, una esencia, una realidad, una presencia, un espíritu, una verdad. Y entonces vamos a mirar en la historia cómo Jesús, como ser humano, no como un Dios que se encarnó, como a través de la literatura occidental y la interpretación de las religiones lo interpretan, sino ver cómo históricamente esto puede ser posible de que un ser humano desarrolle una conciencia divina. Entonces, ves, tengo una lista de muchos textos donde los voy a dejar en los comentarios del video para que entonces puedan ir analizando. Entonces me quiero enfocar en estos otros aspectos también que noto en las historias del Viejo Testamento. Y es en relación al carácter. Vemos que a través del Viejo Testamento el carácter de Jehová, el Dios del pueblo de Israel, era bien diferente al carácter o cualidades representativas que tanto Jesús manifestó, hizo, y como él habló de su Padre o su Dios. Entonces vamos a hablar algunas de estas, como por qué en el Viejo Testamento vemos tantos y tantos textos que mencionan sobre el enojo de Jehová, o mencionan sobre la ira de Jehová, o mencionan sobre la hostilidad de Jehová presente, como en Deuteronomio capítulo 32, o como Jehová diciendo no les tenga compasión. Cuando vemos en Juan capítulo 5, Jesús hablando de los compasivos, hallarán compasión. Donde no vemos como una esencia un mismo espíritu. Y eso demuestra cómo en el Viejo Testamento, a través de la literatura, se está demostrando a un Dios que tiene tantas características humanas, el enojo, la ira, la violencia, todas estas cosas, la impaciencia, vengativo, celoso, son características humanas. Entonces podemos ver en la historia que los escribas que escribieron el Tanaj por su pueblo y para su pueblo estarían compartiendo históricamente unas verdades para ellos, para excluirse de ellos,
Y en su literatura, por eso su Dios. Pero literalmente, Dios para ellos representa algo. Y tal vez nosotros como gentiles desconocemos esa realidad. Y como hemos sido condicionados desde que nacimos a escuchar la palabra de Dios, y cuando escuchamos la palabra de Dios, ya ser conscientes de no, lo que único existe es un solo Dios. Y así interpretamos la historia, ¿ves? Porque creemos que solo lo que existe es un solo Dios, cuando históricamente no es verdad. La palabra Dios, a través de la historia, el hombre le ha dado diferentes significados. Y nosotros occidentales, basados en nuestras religiones o tradiciones de fe, y más si estamos cimentados en las historias de la Biblia, pues hemos sido condicionados a solo conocer una interpretación de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros conocemos la interpretación del Espíritu eterno, del Espíritu de vida, que proviene del Oriente, que proviene, ¿cuál es el Espíritu de la vida? Que llaman el camino. El Tao significa el camino. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el camino? Jesús se estaba refiriendo a él como el ser humano, yo soy el único Salvador. O tal vez el Nuevo Testamento en una forma poémica nos está compartiendo la voz de la esencia eterna, la voz del Espíritu eterno, la voz de la vida eterna, la voz de la perfección, la voz de la justicia, la voz de la hermandad, la voz del bien, la voz de la pureza, la voz de la verdad, la voz de Cristo. Cristo como el espíritu de vida. Y ese espíritu de vida es la ley eterna. La ley eterna que a través de toda la humanidad se ha manifestado. Para la China en el oriente como el camino. Cuando uno conoce lo que para ellos el camino representa y es y la forma de vida, uno entiende, mira las cualidades cosas que Jesús dijo. Como les he hablado sobre el Bhagavad Gita, sobre los Upanishads, cuando uno conoce el espíritu de vida que viene de esta literatura, que ellos llaman Dharma, la verdad, el conocimiento de la verdad, el espíritu de vida, que es la rectitud, lo que llamamos la justicia, la no violencia. Tú no le causas mal a nada y a nadie. Ese es el espíritu de vida eterna. Y así sucesivamente, ese espíritu del oriente vino hacia el occidente. A través de Persa, cuando conocemos el Avesta y cuando conocemos de toda esta realidad espiritual, y entonces podemos ver en la historia los cambios. Y por eso podemos ver la historia como esta separación. Nosotros y ustedes, nuestro Dios, nuestro pacto, nuestras promesas y ustedes, las naciones, otras ideas. A través de la historia, los dioses representan ideas y verdades humanas. Necesitamos madurar al espíritu de la voz eterna para conocer entonces por qué históricamente Jesús, como un ser humano como tú y como yo, después de los 12 años, en esos 18 años que la Biblia no nos menciona, al conocer de la sabiduría, de la literatura inspirada por Dios, por el espíritu de la hermandad, del bien y de la justicia, podemos conocer cómo un ser humano tenía una conciencia diferente
al espíritu de su cultura y de su tradición, que los separaba de otras naciones. Por eso fue el ser humano que vemos en el Sermón del Monte, compartiendo con los suyos unas ideas, unos conceptos, unas verdades diferentes. No porque era un Dios que se encarnó, no, porque fue un ser humano que aprendió a través de la humanidad, a través de otros seres inspirados por Dios, aprendió la metodología del Espíritu Eterno, de la verdad, del amor, de la paciencia y la compasión, de la hermandad, de la no violencia. Por eso les decía, ustedes han escuchado, ¿en dónde? En su Tanakh. Odia a tus enemigos, mas yo os digo, ama a tus enemigos. Ustedes han escuchado, ¿dónde? En su Tanakh, ojo por ojo y diente por diente. Jura todos estos mandamientos y leyes, preceptos, que tanto la ley de Moisés como todo establecido en el Viejo Testamento, Jesús como un ser humano vino a concientizar a los suyos de un espíritu de vida, de hermandad. Y por eso todo lo que hizo concerniente al sábado, todo lo que vemos, necesitamos verlo con una mente consciente y que desea aprender de conceptos espirituales. Y la respuesta para entender la literatura que leemos en el Nuevo Testamento, esto nos ayudará. En especial, yo digo, quien conoce del Bhagavad Gita, conoce y puede interpretar el espíritu en las enseñanzas que vemos en los evangelios, en especial en el libro de Juan y en las cartas de Pablo y el libro de Apocalipsis. Uno puede interpretar correctamente el mismo espíritu al conocer el origen y significado de los símbolos que se utilizan. Y no toma todo literal como lamentablemente a través de nuestras religiones nos han enseñado. Históricamente podemos contestar la pregunta: Jesucristo, ¿es Jehová? Con un rotundo no, por la evidencia histórica en literatura y por el espíritu de vida eterno. Y solamente quien conoce esas verdades y principios conocerá la verdad de la presencia que siempre es en medio de nosotros. Esta presencia que representa a Dios, a mi Padre, es el Espíritu, es la verdad, es aquello que causa el ánimo y la motivación dentro del ser humano a toda acción justa, recta, perfecta, toda acción que representa las características del reino de Dios. Eso siempre es el Padre. Mi Padre y yo somos uno. Este espíritu de bien que contengo, de amor, y yo somos uno. Es el ser humano que hace de su conciencia y su corazón su templo. Namaste, shalom y bendiciones.